Bueno, muchas gracias al doctor Thompson por esa presentación. Buenas tardes a mi colega Marcia Aguiluz, con quien vamos a compartir este panel. Y, por supuesto, a todos ustedes mi saludo. Yo tengo una particularidad y creo que también un privilegio de haber liderado un proyecto en Centroamérica que se llamó la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad, de la cual vamos a hablar un poquito ahora, pero a lo que se refería el doctor Thompson era a esa particular visión, digamos, de un proyecto internacional que se gesta además por un impulso de la sociedad civil, de la gente, que generó yo diría, un momento de quiebre también en Honduras, como ha sucedido también en el caso de Guatemala con la CICIG, ¿no? La famosa Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Yo tengo unas líneas que quiero transmitirles a ustedes, básicamente de lo que es el fenómeno de cómo se internacionaliza el tema de corrupción. Porque hay que decirlo, estamos hablando básicamente de 27 años desde que se crean los instrumentos internacionales en esta materia. El primero de la OEA y el segundo de Naciones Unidas. De tal manera que no estamos hablando de un proceso muy viejo, sino un proceso más bien nuevo, porque básicamente los países, hasta el año 96, digamos, cuando nace la primera convención de la Convención Interamericana contra la Corrupción, los países entendían que la corrupción era un fenómeno interno, era un fenómeno que correspondía a las instancias nacionales, a la legislación nacional, y no se requería un tratamiento desde el punto de vista del derecho internacional para abordar estos problemas. Obviamente esto cambió con el tiempo. Eh, digamos, en el año 92, un primer informe del Comité Jurídico Interamericano eh, alertaba ya la necesidad de que tengamos una convención, y fue un jurista argentino, Jorge Reinaldo Banossi, quien planteó un primer informe sobre la materia, que se llamó inclusive Primera aproximación al enfoque jurídico de la corrupción en las Américas. Entonces, el rastro que tenemos que encontrar para poder ver cómo es que nace este fenómeno de internacionalización de cómo abordar la corrupción desde el punto de vista jurídico, viene por ahí, ¿no? En el año 94, la Cumbre de las Américas, la primera Cumbre de las Américas que se realizó en Miami, postuló ya la importancia de tener un instrumento internacional y se encarga a la OEA, o propiamente al Comité Jurídico, que se redacte un primer borrador que finalmente es el que conocemos el día de hoy. La resistencia que se tuvo que vencer desde el punto de vista, desde la comunidad internacional, fue precisamente este criterio de que es un tema interno de los países. Y esto finalmente se venció y se generó el documento que ustedes conocen. Ahora, no es el primer caso de cómo eh, se aborda desde el punto de vista internacional un tipo delictivo. Probablemente el más antiguo de todos los instrumentos internacionales que abordan temas delictivos sea el Tratado sobre la Convención sobre Trata de Personas del año 49, ¿no? En los años 60 ya tenemos instrumentos vinculados a la lucha contra el narcotráfico, el lavado de activos a fines de los años 80, con la creación del Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, y fundamentalmente también tenemos la Convención de Palermo para la delincuencia organizada transnacional. Entonces, vamos avanzando en la comunidad internacional en el abordaje de ciertos tipos delictivos, ciertos fenómenos que además no solamente corresponden a fenómenos internos, sino que son transnacionales. De tal manera que lo que aporta a la comunidad internacional precisamente es esa lectura y ese abordaje para que podamos entender estos fenómenos criminales y que tengamos una cooperación entre los países para poder generar sinergias y poder, por supuesto, enfrentar estos fenómenos delictivos con mayor eficacia. Esto es importante tener en cuenta porque efectivamente los países no podemos solos y de alguna manera la creación de estas misiones van en esa línea, ¿no?
Hay un elemento que me parece importante, además de las convenciones, en el caso del continente americano, que es el MESICIC, que es el mecanismo de seguimiento de la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Es decir, no solamente la OEA implementó la primera convención en la historia de la humanidad, digamos, en materia de corrupción, sino también un mecanismo de seguimiento que tiene una particularidad de evaluaciones cruzadas entre países, entre expertos de países, que van además a través de instancias temáticas, de periodos de sesiones temáticas, abordando determinados aspectos de la convención a efectos de que podamos tener un impulso por parte de los países y que lleguemos hasta a generar o a implementar los estándares que están establecidos en la convención. Y esto ha sido muy importante, inclusive en la creación o en la propuesta de leyes modelo que se han impulsado desde la OEA en una serie de materias que están contenidas en la Convención contra la Corrupción. En el año 2003, ustedes saben, se aprobó la Convención de Naciones Unidas, ¿no es cierto? Y que también tiene una serie de elementos muy importantes. Es una convención mucho más grande que la Convención de la OEA y tiene también temas particulares que no aborda la Convención de la OEA, pero es un tema que fácilmente uno lo puede comparar y ver. Ahora, pero hay una suerte de pesimismo sobre estos temas, ¿no? O sea, uno dice, hombre, tenemos dos convenciones en el mundo, pero la corrupción está, digamos, expandiéndose de manera brutal, es imparable, no tenemos forma de controlarla. Inclusive, fíjense ustedes en países que, según Transparencia Internacional, el ranking famoso de transparencia que lo vemos todos los años, aún en países que tienen la corrupción controlada, digamos, el país menos corrupto del planeta, que es Dinamarca, ¿no es cierto? En el año 2018, una funcionaria que trabajaba en programas sociales en Dinamarca, se birló 18 millones de dólares y fue arrestada en Sudáfrica, había fugado del país. Había estado retirando fondos de manera sistemática que correspondían a programas sociales en ese país. En septiembre de este año, el senador Bob Menéndez en Estados Unidos ha sido acusado de actos de soborno. Él y su esposa se han encontrado en su casa $100.000 en lingotes de oro y $480.000 en efectivo. También hace poquito, la vicepresidenta del Parlamento Europeo, ¿no? Eva Kaili, fue imputada por hechos de corrupción y se encontró a su esposo, perdón, a su padre y a su novio, dinero en efectivo, 5 millones de euros, ¿no es cierto? En el momento que estaba además huyendo el papá. Entonces, y bueno, si hablamos de América Latina tenemos también mucho que contar, pero digamos, lo que quiero decir es que estamos en un escenario en donde tenemos la normativa, además la normativa no solamente internacional, sino interna de los países es muy drástica. En mi país, una persona que comete un acto de corrupción puede estar condenado a 35 años fácilmente, porque además se suman los delitos, y generalmente ahora los delitos, digamos, que generan ganancias ilícitas, desarrollan también otro tipo delictivo, que es el lavado de activos, ¿no es cierto? Lo que conocemos todos, que es el delito de moda, además. Entonces, vamos generando unas agendas muy fuertes y sin embargo uno dice, pero entonces, ¿estas convenciones para qué han servido? ¿Cuál ha sido la utilidad? Yo creo que la pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿qué hubiera pasado con los países si no tuviéramos las convenciones anticorrupción? Porque las convenciones finalmente lo que nos han permitido es generar ciertos estándares que desarrollan agendas para efectos de que los estados comiencen a tener cierta uniformidad en la legislación y que tengamos normas que permitan desarrollar una mejor prevención del delito. Entonces, por ejemplo, la obligación de declaraciones patrimoniales de bienes y rentas, de ingresos, que es hoy día casi un estándar en todos nuestros países, sale a partir de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Hoy día, en todos los países, un funcionario que ingresa a un cargo público tiene la obligación de presentar una declaración que determine cuál es su patrimonio. Bueno, eso nace en la Convención.
La necesidad de legislar sobre conflictos de intereses también es un elemento que se deriva de la Convención Americana. Los sistemas de reclutamiento de personal, un servicio civil adecuado, es digamos, un planteamiento que nace también aquí. La mejora de los sistemas de contrataciones públicas, las adquisiciones del Estado, es también un elemento que sale de la Convención Americana. Los mecanismos de denuncia y protección de denunciantes, que hoy día también lo tenemos en muchos países, viene del año 96, cuando se emitió la Convención. La necesidad de que lo que la Convención llama los organismos superiores de control, que son las contralorías, que hay que fortalecerlas, hay que equiparlas, hay que generar elementos importantes para la prevención y control del patrimonio público, y eso también está planteado en la Convención. También la necesidad de cooperación judicial internacional, las extradiciones, por ejemplo, en materia de corrupción, ¿no? Tenemos muchos casos en la región de personas que están siendo imputadas y que debe haber una colaboración en relación a los delitos cometidos. Acá, por ejemplo, en Costa Rica, tenemos un famoso caso conjuntamente con Perú, que es el del expresidente Toledo, ¿no? que también está siendo imputado aquí en Costa Rica. Entonces, tiene que haber cooperación en los países, en las fiscalías, para poder tener éxito en las imputaciones y en las acusaciones que vengan a futuro. Y la Convención Universal, la Convención de Naciones Unidas, también tiene una serie de elementos importantes. Por ejemplo, destaca el papel de la sociedad civil en las medidas de prevención en materia de corrupción. La necesidad, digamos, también desarrollar competencias en los países para evitar el blanqueo de dinero, establecer plazos de prescripción de los delitos más amplios, es un aporte de la Convención de Naciones Unidas, ¿no es cierto? La necesidad de tener también mecanismos de cooperación en materia de embargo, incautación y decomiso de bienes obtenidos ilícitamente por delitos de corrupción, que está planteado en la Convención de Naciones Unidas. Entonces, fíjense, y claro, lo que plantea el MESICIC en el caso de América era que tengamos todos estos planteamientos que están establecidos en la Convención Interamericana en leyes en los países. Entonces, ¿qué es lo que hace el MESICIC? Organiza evaluaciones para determinar si los países están o no ya bajo estas nuevas regulaciones o si todavía esto necesita ser desarrollado y en todo caso, de qué manera se puede establecer una mejor regulación. Entonces yo creo que hablar de fracaso de los instrumentos sería bastante injusto y creo que más bien hay que preguntarse esto, ¿no? ¿Qué hubiera pasado con el mundo, con nuestros países, con nuestras sociedades, si no tuviéramos estas convenciones? Y más bien preguntarnos por qué no se ha seguido, digamos, esta agenda supranacional de una manera más consistente, ¿no? A veces, claro, uno dice, hombre, pero todos los países tienen unos grandes discursos anticorrupción, todos están, pero en el fondo siguen cometiendo los mismos hechos, ¿no? Siguen teniendo las mismas prácticas corruptas. Bueno, es un tema de discusión, yo solamente lo dejo planteado para que ustedes tomen una posición, pero me parece, mi impresión es que sí ha habido un avance importante y no olviden que esto es un tema reciente, tiene un cuarto de siglo, no tiene más. Entonces, no es como el tema de derechos humanos que el siglo que tiene muchos años, ¿no es cierto? Acá estamos todavía desarrollando, y esto es muy negativo por lo que quisiera plantearles al final de esta presentación. Hay que tener en cuenta que también hay otros ecosistemas transnacionales que no son propiamente derecho internacional público, sino son derecho interno de algunos países que están desarrollando algunas, algunas herramientas y plataformas para poder enfrentar y combatir la corrupción. La más vieja de estos modelos, digamos, es uno que está en Estados Unidos que se llama la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, FCPA, por sus siglas en inglés. Esta ley nació en los años 70 en Estados Unidos a partir de un caso de corrupción, de soborno transnacional hacia empresas japonesas, perdón, de funcionarios japoneses hacia empresas americanas. Y luego esto se ha expandido. Si ustedes recuerdan el caso Odebrecht, que en el año 2016 salió a la luz en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos a partir de
de una colaboración eficaz, llamémoslo así, que tuvo Odebrecht con el Departamento de Justicia reconociendo sus delitos y que generó un impacto tremendo. Se imputó la multa más grande que ha hecho el Departamento de Estado a partir de esta ley de más de 2.600 millones de dólares, si no mal no recuerdo, pero que genera una preocupación de un lado seguramente, pero también una reflexión de cómo puede ser que una jurisdicción de un país pueda asumir una práctica jurisdicción internacional. Cuando hablamos de la FCPA, podemos estar hablando de una jurisdicción universal que tienen los tribunales americanos para casos de corrupción. Cualquier transacción financiera que se desarrolle a partir de un soborno, por ejemplo, que utilice un banco americano o un banco intermediario americano, el 80-90% de las transacciones del planeta se hacen a través de bancos americanos, jala esta jurisdicción. Esta jurisdicción se asume por eso. Si ustedes tuvieran un correo electrónico y que pasó por un servidor que está en Estados Unidos, a través de la cual se puede identificar un hecho de corrupción, también ese caso podría ser parte de la jurisdicción de los tribunales americanos. Si utilizan un teléfono que tenga una línea americana, seguramente también. Obviamente, si están en Estados Unidos y hacen un acto de soborno, lo van a, aunque no sea para ese país, que sea. Yo recuerdo que el fiscal anticorrupción de Colombia fue detenido en Miami cobrando un soborno. El fiscal anticorrupción de Colombia. No estoy hablando de otra cosa. No sé si hay algún colombiano o colombiana en la sala. Ahí veo a Janet que está, pero no estés muy contenta, Janet, porque realmente era dramático, ¿eh? Entonces, este ecosistema americano es muy importante y al cual también se derivan otros países, ¿no? Canadá, por ejemplo, ha asumido también un esquema similar, el Reino Unido, y entonces estamos generando una serie de instrumentos que van estableciendo nuevos parámetros y hay que entender esto y los corruptos deberían entender que pueden tener los días contados en algunos casos. Y esto ha pasado, hay casos, el HSBC, por ejemplo, este banco británico. En fin, entonces esta jurisdicción universal puede generar muchos problemas porque desarrolla una potencia tremenda. También Estados Unidos, en esta vocación de universalidad de su derecho persecutorio, ha desarrollado en materia de derechos humanos, seguramente mi colega Marcia va a poder hacerlo mejor que yo, pero digamos la ley Magnitsky, por ejemplo, que es una ley que primero se aplicó para temas de derechos humanos en honor a un ciudadano ruso que fue asesinado en una prisión en Rusia, y que los Estados Unidos protestó por eso y generó una ley que establecía que las personas que violen derechos humanos en el planeta pasarán una suerte de lista negra, ¿no? Podrá Estados Unidos bloquear sus fondos, bloquear sus propiedades, negarles la visa de entrada a Estados Unidos, etcétera. La ley Magnitsky global del año 2012 se ha venido aplicando en Estados Unidos. Ustedes pueden entrar al Departamento de Estado en la web y ver las listas. Hay gente de Centroamérica, gente de Venezuela, por ejemplo, que están imputadas. Ya no solamente son casos de violación de derechos humanos, sino también por corrupción. Entonces, hay elementos muy interesantes del día de hoy de cómo está evolucionando el ámbito internacional o el ecosistema internacional en materia de lucha contra la corrupción. Ahora, no sé cómo estamos de tiempo, creo que estoy ya con las justas y voy a acabar simplemente con esto. Las misiones internacionales, porque hablamos eso al comienzo y lo decía el doctor Thompson en la presentación. Sí, hay un elemento adicional a lo que podríamos llamar el derecho internacional contra la corrupción, que son las convenciones, el MESICIC, y hay un avance en lo que podría ser un elemento adicional que es el apoyo internacional de misiones especializadas hacia países que requieran la ayuda internacional. Han habido
varios países digamos, se han incorporado a esta dinámica. El más antiguo modelo de esto es Guatemala, con la Comisión Internacional contra la Impunidad, que en su último tramo estuvo a cargo de Iván Velázquez, un ex fiscal colombiano, que que investigó a Pablo Escobar, o sea, una persona con muchos pergaminos en esta materia que le dio un cariz a la Comisión Guatemalteca vinculada a la lucha contra la corrupción, porque la CICIG originalmente estuvo centrada digamos, investigar los casos de violación de derechos humanos durante la guerra en Guatemala, pero se hizo este viraje porque el fenómeno, digamos, de corrupción en Guatemala estuvo y está bastante extendido, ¿no? El otro modelo, bueno, y la CICIG era una misión de Naciones Unidas, ¿no? Era una misión que reportaba directamente al Secretariado General de las Naciones Unidas en Nueva York, con unos poderes bastante grandes. En el caso de la CICIG, por ejemplo, ellos podían realizar una investigación propia. La misión estaba compuesta por investigadores internacionales, forenses internacionales, analistas financieros, analistas criminales, fiscales internacionales, que juntaban toda su potencialidad, todas sus disciplinas, y podían hacer una investigación autónoma sin que siquiera participe un funcionario guatemalteco, ningún fiscal. Ese era el modelo que se hizo en Guatemala. Y el otro modelo que existe, o que existió, porque las dos han sido ya desactivadas, fue el de Honduras, que fue la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad MAXI, que, como les decíamos al inicio, tuve el privilegio de liderar en su momento desde el 2016 al 2018. La MAXI tenía un esquema distinto. Nosotros no podíamos hacer investigaciones autónomas, sino que teníamos que hacer investigaciones con la Fiscalía de Honduras. Pero una fiscalía especial que la propia misión ayudó a construir, a certificar inclusive en cuanto a sus integrantes y a las atribuciones que tenía. Una fiscalía muy potente, se llama la Unidad Fiscal contra la Impunidad del Poder, o contra la corrupción del poder, ya no me acuerdo muy bien cómo se llamaba, porque le han cambiado el nombre en el tiempo, pero es una fiscalía que comenzó a hacer investigaciones muy serias, conjuntamente con el apoyo de la MAXI. Nosotros desarrollamos una metodología que le llamamos equipos integrados. Los equipos internacionales junto con los nacionales hacíamos una fusión, digamos, de experiencias, y la idea era que aprender haciendo mejoremos las capacidades de investigación en el país. La impunidad que hemos tenido en el continente de políticos, de empresarios, en fin, se ha derivado básicamente por el hecho de que no habían posibilidades de investigación. Y el cambio que hemos tenido en América Latina en los últimos años es porque pequeños núcleos de investigadores en la fiscalía comprometidos, fiscales que, digamos, perdieron el miedo al poder, iniciaron esta corriente que hemos tenido en Brasil, hemos tenido en Panamá en su momento, con la fiscal Sterling, en Guatemala, por supuesto, en Honduras, que generó cambios importantes. Ustedes dirán, no sé de qué países vienen muchos de ustedes, pero hay países en donde uno sabe que hay corrupción, ustedes saben que hay corrupción, pero también saben que eso no pasa nada, que no se investiga, son gente intocable. Yo soy peruano, ¿no es cierto? Y ustedes sabrán del terremoto que tenemos en mi país por la serie de investigaciones que se están realizando contra políticos, empresarios, en fin. Eh, y entonces, claro, yo siempre digo, no es que en mi país haya más corrupción que en tu país. El problema es que en mi país estamos haciendo el trabajo. O sea, hay una tendencia, digamos, a que podamos investigar y sancionar los casos. El problema que tenemos hoy día en Perú es que los casos se están demorando mucho, y creo que ahí también tenemos otro problema, ¿no? ¿Qué cosa postulo yo? Y es un tema que yo lo dejo para el debate, y quizás Marcia lo puede desmembrar, porque claro, la visión de derechos humanos no necesariamente es muy distinta de lo de corrupción, porque ya hay un enlace, ¿no? La Comisión Interamericana ha hecho informes sobre el tema de corrupción y derechos humanos, y hay una implicación íntima, ¿no es cierto? Porque finalmente el desvío de recursos, la corrupción, la privatización ilegal de los recursos públicos, finalmente afecta los servicios que brinda el Estado, ¿no? Que evita que se genere valor público.
Pero bien, lo que yo postulo, y esto es lo que yo con esto concluyo, es que deberíamos crear un sistema interamericano contra la corrupción. O sea, ya no solamente un MESICIC, ya no solamente una convención, sino que ocupemos una idea de generar, así como tenemos el sistema interamericano de derechos humanos, donde hay una comisión, una corte, ¿no es cierto? Tengamos un sistema interamericano contra la corrupción. Yo no postulo que tengamos una corte contra la corrupción, un tribunal supranacional, pero sí que tengamos una comisión de expertos y un grupo de expertos en general que puedan ser llamados a los países para poder generar la mejora de capacidades cuando los estados requieran que tengamos una mejor performance en esta materia. Investigar corrupción es muy complicado. Los delitos de corrupción son delitos de escenario cerrado, en donde es muy complicado poder descubrir el cohecho, ¿no? El soborno o la colusión, que es digamos, el pacto entre el proveedor y el funcionario. Pero necesitamos generar esas habilidades. Hoy día el delito el delito que está reinando en muchos países, que está vinculado a la corrupción, es el lavado de activos, pero es un delito muy difícil de probar. Entonces, necesitamos capacidades en los países y creo que la creación de un sistema puede permitir que tengamos, no necesariamente misiones a tiempo completo en los países, sino misiones que puedan ir de país en país y generando sinergias en las investigaciones y que podamos tener expertos que puedan ayudar a generar una mayor eficacia en combatir la impunidad, que es el gran problema, ¿no? Cuando hablamos de corrupción, también hablamos de impunidad y eso es lo que hay que combatir, ¿no es cierto? Obviamente trabajar también en prevención es importante, pero como están las cosas en el continente, creo que hace falta una dosis de un poquito de línea dura para poder generar por lo menos controlar mejor el escenario de estos delitos. La corrupción no la vamos a extirpar, eso es imposible, ¿no es cierto? Lo que podemos hacer es controlarla lo más posible y evitar que la gente siga cometiendo estos delitos y de una manera que esto no afecte la democracia. Y aquí acabo, ahora sí acabo, Jorge, que es ya no solamente, porque a veces nosotros nos contentamos, ¿no? Bueno, la corrupción se lleva el 5% del PBI, ¿no es cierto? Valorizamos el monto de la corrupción y nos sentamos tranquilos y ya sabemos cuánto nos roban. Pero en realidad, más que un enfoque económico, que está bien hacerlo, hay que ver también el día de hoy, porque esto es un tema que está afectando muchísimo ya la credibilidad de la democracia, es cómo la corrupción está generando un desapego de la población hacia el sistema político, y está generando el desapego hacia la democracia. Las encuestas, los estudios del Latinobarómetro que uno puede ver, es clarísima la tendencia de cómo la gente no confía en los políticos, obviamente, y se está generando un problema de la vinculación de la gente con la democracia. Y ya no tengo que decirles a ustedes todo lo que está pasando en la región, en algunos países. Ahora soy diplomático, no puedo hablar mucho de otros países, pero eh, tenemos problemas. Entonces, la corrupción está horadando el sistema democrático también, y eso es un factor que tenemos que tener en cuenta. Por eso que me parece que la OEA debería tener un papel mucho más protagónico en enfrentar la corrupción, porque finalmente es un tema, al final, de derechos humanos y de democracia. Bueno, buenas tardes y en primer lugar agradecerle al IDH y a Jorge también por la invitación que me hacen para compartir con ustedes. Un honor para mí también compartir ese espacio con don Juan Jiménez, qué gusto saludarlo y escucharlo también. Y bueno, me han pedido a mí hablar de este tema de la auditoría ciudadana y yo antes de aterrizar, digamos, con algunos ejemplos concretos, quiero hacer como partir de unas premisas, ¿verdad? De por qué yo, que trabajo en derechos humanos, me interesa este tema y qué tiene que ver, que creo que ya don Juan nos había adelantado algunos elementos. ¿De dónde surge, digamos, esto de las auditorías? ¿Surge de algún derecho que tenemos? Me gustaría también plantear un poco de qué es lo que necesitamos para poder seguir combatiendo la corrupción desde la lógica de sociedad civil y con un ejercicio, por ejemplo, de auditoría ciudadana.
hablar algunos de los retos que tenemos actualmente en relación con este tipo de prácticas y posteriormente plantear algunos ejemplos de buenas prácticas y recomendaciones. Entonces, un poco en esa lógica voy a guiar yo mi presentación. Don Juan nos decía ahora que cuando hablamos de corrupción, pues tiene un fuerte impacto en los derechos humanos y nos daba, digamos, una cantidad que se estima de cuál es el impacto que tiene en nuestras vidas. Y entonces, claro, ¿quiénes ven de manera más impactada cuando hay corrupción? Pues generalmente las personas que son históricamente excluidas, ¿verdad? Las personas que necesitan más fuertemente de las oportunidades que brinda el Estado, de las diferentes regulaciones, pues son las que se ven más impactadas, ¿verdad? Entonces, por una parte, la corrupción tiene un impacto en los derechos humanos y particularmente a aquellas personas históricamente excluidas, me refiero a las mujeres, a los pueblos indígenas, afrodescendientes, diversidad sexual, migrantes, por ejemplo. Pero además, otro vínculo que yo hago entre la corrupción y derechos humanos es que para combatir la corrupción necesitamos ejercer nuestros derechos humanos. Y esa es otra arista, digamos, de este vínculo tan importante, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver qué significa esto que estoy diciendo. Otra de las premisas que quiero señalar y que me parece importante es que a veces cuando hablamos de corrupción se nos viene a la mente sanción, ¿verdad? Procesos penales, hay que sancionar a las personas corruptas, hay que meterlas a la cárcel, ¿cómo hacemos? Por supuesto, esa es una de las medidas importantísimas y ya don Juan nos hablaba de las convenciones y todos los sistemas que se han creado, pero hay otro tipo de medidas que también son importantes y que tienen que ver con nuestros derechos humanos y que tienen que ver con la transparencia, el acceso a la información pública, la rendición de cuentas. Y yo quiero agregar algo que casi no hablamos y que, por ejemplo, revisando las convenciones, la interamericana y la internacional, no encontré mucha referencia, y es la obligación del Estado de velar por un cambio cultural, ¿verdad? Porque yo por lo menos sostengo que el tema de la corrupción, que es un fenómeno que está presente y prácticamente en nuestras historias, también tiene que ver con las culturas, ¿verdad? Y también tiene que ver con qué tanto hace el Estado para generar cambios culturales, ¿verdad? Porque es como ciudadanos y ciudadanas somos muy dados a cuestionar, evidentemente, e indignarnos cuando hay actos de corrupción, pero cotidianamente no necesariamente vivimos bajo los mismos principios que implicarían, digamos, no hacer actos de corrupción. Entonces ahí hay un elemento que creo que no ha sido tan abordado y es cuál es la responsabilidad del Estado para generar un cambio cultural donde las prácticas de la cultura, por ejemplo, realmente rechacen la corrupción en todas sus manifestaciones. Entonces, ¿qué significa, por ejemplo, aplicar un enfoque de derechos humanos en temas de corrupción? Pues recordar y situar a las víctimas en el centro de la lucha contra la corrupción, ¿verdad? No es solamente, o sea, no, nos escandalizamos, ¿verdad? Porque se afecta a la democracia, se afecta al Estado de Derecho, pero necesitamos nunca olvidar a las víctimas que son el centro, ¿verdad? Y desde esa lógica, aplicar un enfoque de derechos humanos nos recuerda que hay sujetos de derechos que se están viendo afectados por prácticas de corrupción y sujetos de obligaciones, que en este caso es el Estado, por supuesto, el principal ente encargado de combatir la corrupción. Y nada de esto, de lo que estoy hablando, sería posible sin un derecho fundamental que es la participación, ¿verdad? De la participación de manera individual y de manera colectiva como parte de la sociedad civil. Entonces, participar es un derecho, ¿verdad? Es un derecho que se establece en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por ejemplo, el artículo 21 establece que todas las personas tenemos derecho a participar en el gobierno de nuestros países, directa o por medio de representantes. Este artículo 21 nos habla del derecho, por supuesto, de acceder a la función pública, pero de participar de manera directa, no necesariamente como funcionarios públicos, ¿verdad? Y también el artículo 21 establece, pues obviamente, la participación electoral, o sea, el derecho que tenemos de votar. Y en la Declaración Universal, a la hora, claro, cuando uno dice esto de participar es un derecho, pero ¿cómo participo? ¿Cuáles son las libertades que yo necesito para participar? Bueno, también en la Declaración Universal se establece la libertad de opinión y de expresión, la libertad de reunión y la libertad de asociación, que son libertades fundamentales si queremos participar. Y ahora que vamos a hablar de la auditoría ciudadana, son libertades fundamentales para poder hacer una auditoría ciudadana. Si no tenemos estas tres libertades, pues cómo hacemos para participar, ¿verdad? Y son tan importantes que por supuesto las encontramos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero luego las vamos a encontrar en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, las vamos a encontrar en la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
porque pues son, por supuesto, derechos humanos. Y acá quiero hacer también el vínculo, que es algo que no ocurre mucho, y es que las personas que luchan contra la corrupción a veces no se reconocen como personas defensoras de derechos humanos. Y creo que eso es importante que también lo vayamos colocando sobre la mesa, ¿verdad? Ha habido varios informes, yo voy a hacer referencia ahora a uno sobre esto, pero quiero en este momento hacer referencia a la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales. Esta es una declaración que tiene Naciones Unidas, que popularmente se le conoce como la Declaración sobre Defensores de Derechos Humanos, y la menciono porque en esta declaración, en la que se refiere a quiénes son defensores de derechos humanos y cuáles son los derechos que tienen, volvemos nuevamente a señalar, primero, que hay un derecho a defender derechos humanos, y entre ese derecho a defender derechos humanos está el derecho a luchar contra la corrupción. Y, por supuesto, esta declaración se refiere al derecho a manifestarse pacíficamente, el derecho a obtener información, por ejemplo, el derecho a presentar ante los órganos y organismos nacionales e internacionales solicitudes de información o propuestas, por ejemplo, y de participar en general en actividades pacíficas. Entonces vamos haciendo este vínculo de, para luchar contra la corrupción necesitamos participar. Participar es un derecho que está ampliamente reconocido en tratados internacionales, pero además las personas que luchan contra la corrupción son personas defensoras de derechos humanos y tienen todo un marco de protección que a veces no necesariamente se vincula. Quiero señalar algunos también ejemplos específicos, por ejemplo, la Corte Interamericana en la opinión consultiva, una opinión que tiene que ver con la protección de los derechos a la vida y a la integridad personal en el contexto de la protección del medio ambiente, se refería específicamente, por ejemplo, a la obligación del Estado de garantizar la participación pública de las personas bajo su jurisdicción, el derecho a acceso a la información, por ejemplo, muy específicamente en estudios de impacto ambiental. Entonces ya tenemos que hay hasta un desarrollo, digamos, de la Corte Interamericana y que seguramente va a ser más desarrollado ahora en una opinión consultiva que tiene actualmente la Corte precisamente sobre las obligaciones de los estados en el contexto de la emergencia climática. Tenemos, por supuesto, la participación ciudadana prevista en las convenciones que ya nos mencionaba don Juan, la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención de Naciones Unidas. En ambas se habla de que para prevenir la corrupción es esencial estimular la participación de la sociedad civil, ¿verdad? Que no, de grupos que no pertenezcan al sector público, de organizaciones con base en la comunidad, y básicamente pues porque reconoce obviamente la gravedad de la corrupción, las causas y los impactos. Pero además tenemos otro instrumento que ha sido muy polémico en muchos de nuestros países y que se refiere precisamente a la participación en temas ambientales, y es el famoso Acuerdo de Escazú, ¿verdad? El Acuerdo Regional sobre el Derecho al Acceso a la Información, Participación Pública y Acceso a la Justicia. En este Acuerdo de Escazú, que algunos estados han estado bastante reacios a firmar, se habla del derecho de acceso a la información ambiental, de los principios de transparencia, rendición de cuentas y el principio de participación pública. Entonces tenemos esa otra convención a la que podríamos recurrir. Pero si no nos gustan las convenciones de derechos humanos y este tipo, pues vámonos a los objetivos de desarrollo. Resulta que los objetivos de desarrollo en relación en el número 16, que habla sobre la paz, justicia e instituciones sólidas, se incluyeron 4 metas que tienen que ver con este tema de participación, transparencia y rendición de cuentas. La meta 16.5, reducir considerablemente la corrupción y el soborno. La meta 16.6, crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes y que rindan cuentas. La meta 16.7, que habla de adoptar en todos los niveles decisiones inclusivas, participativas y representativas. La meta 16.10, que tiene que ver con garantizar el acceso público a la información y proteger libertades fundamentales. Entonces, por todo lado que lo miremos y nos vamos a la Carta de la Organización de Estados Americanos, también habla de participación en los artículos 34 y 45. Si nos vamos a la Carta Democrática Interamericana del sistema de la OEA, también habla y hace justo este vínculo que decía don Juan del vínculo con la democracia, la corrupción y cómo impacta la democracia, ¿verdad? Entonces, de hecho, el artículo 2 de la Carta Democrática habla de que la democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía. Y habla en el artículo 4 de esta Carta Democrática
de que son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad y la responsabilidad. Entonces, también tenemos esos otros objetivos. Y he venido señalando, además de la participación como algo base para el ejercicio de auditorías y de veedurías, otro elemento que es la transparencia, ¿verdad? La transparencia, hay varias definiciones, pero una definición que yo utilizo es que es una herramienta de lucha contra la corrupción. ¿Por qué? Pues porque ayuda a prevenirla, a detectarla y a corregirla, ¿verdad? La transparencia aporta un código de principios de cómo deberían comportarse, por ejemplo, los actores políticos, nos ayuda a detectar potenciales conflictos de interés, genera incentivos para evitar conductas corruptas, además pone obstáculos para desviar, digamos, para que no se desvíen recursos públicos, genera incentivos para que haya un control cruzado entre los diferentes actores políticos y nos da insumos para hacer una evaluación de la gestión y de las políticas públicas. Entonces, participación, transparencia y el tercer elemento, rendición de cuentas, ¿verdad? Entendiendo que la rendición de cuentas pues nos permite evaluar y valorar las acciones, digamos, públicas. Entonces, en este contexto de principios, digamos, y de derechos que he señalado, que surgen estos mecanismos de auditoría sociales, ¿verdad? Que básicamente se resumen como mecanismos donde se hacen evaluaciones independientes de políticas y programas de gobierno que pretenden, por supuesto, entre otras cosas, mejorar la transparencia y la gestión y el uso de los recursos públicos, mejorar la rendición de cuentas y en general, a través de la auditoría social o auditoría ciudadana, lo que pretendemos es asegurar que los recursos públicos, que las políticas y que los programas públicos promuevan verdaderamente la justicia social y reduzcan pues, los grandes desafíos que tenemos, la pobreza, la desigualdad, la impunidad, de diferentes maneras, digamos, eso va a depender de los retos que cada país tenga. Pero entonces, bueno, les decía que no hay duda que participar es un derecho, no hay duda que los estados tienen la obligación de ser transparentes, de rendir cuentas y que estos son derechos también que están englobados dentro de los derechos humanos. La pregunta que yo me hacía cuando estaba preparando esto, bueno, ¿y qué necesitamos para que eso sea realidad? ¿Qué necesitamos para poder participar, para ejercer veeduría? Bueno, entonces me llevé a otro concepto que también es muy importante, que es el concepto de espacio cívico, ¿verdad? Necesitamos un espacio cívico que tenga las condiciones para poder ejercer estos derechos. ¿Qué entendemos por espacio cívico? Bueno, es el territorio, tanto físico como virtual, porque ahora ustedes saben que ya con toda la globalización y el uso de las tecnologías y el Internet y la revolución digital, pues ya nuestro territorio se amplió y no es solamente donde estamos físicamente, sino también el espacio virtual y legal en el que las personas ejercen al menos 3 libertades fundamentales que ya mencioné: la asociación, la libertad de expresión y la libertad de reunión, ¿verdad? Entonces, estas son libertades fundamentales para decir que contamos con un espacio cívico y como ustedes pueden ver, son libertades fundamentales para luchar contra la corrupción también. Entonces, en general, si nos aliamos con otras personas, ya sea formal o informalmente, si pedimos en redes sociales o demandamos que haya transparencia, si nos reunimos en un determinado espacio, vamos a protestar, se hace en principio pues para solucionar los problemas que tienen nuestros países y algunos de estos tienen que ver con luchas contra la corrupción, de manera que tener un espacio cívico que sea vibrante, que sea fuerte, es fundamental para la democracia y es fundamental para la rendición de cuentas. Según, por ejemplo, Naciones Unidas ha hecho varios estudios sobre el tema de espacio cívico y en uno de los tantos que ha hecho, hablaba que precisamente es el espacio cívico el que permite a las personas y a los grupos participar de forma significativa en la vida política, económica, social y cultural de la sociedad. Entonces, el espacio cívico no es cosa menor. Pero, lamentablemente, aunque hay un consenso y todos los actores políticos hablan de la fortaleza, o sea, de la importancia de fortalecer el espacio cívico, pues no está exento de desafíos y de retos, ¿verdad? En la mayoría de nuestros países, y hablando de personas que luchan contra la corrupción, son víctimas de ataques, son víctimas de criminalización, son víctimas de estigmatización, de agresiones, de asesinatos y de un montón de restricciones que tienen que ver con estos derechos humanos, pero que impactan la lucha contra la corrupción, ¿verdad? No sé a cuántos de ustedes han escuchado, quizás les ha pasado personalmente que empiezan a hacer una denuncia contra algún hecho de corrupción. En algunos casos, por ejemplo, son antipatriotas, ¿verdad?
En otros casos, entonces, no, es porque son de la oposición, entonces, como están opuestos al gobierno, es por eso que están haciendo este tipo de denuncias. En muchos casos también personas que luchan contra la corrupción son ignoradas, ¿verdad? Son malos ciudadanos. Entonces hay todo un tema de estigmatización. Hay un tema de falta de reconocimiento de personas, de las personas que luchan contra la corrupción como personas defensoras de derechos humanos que les comentaba, ¿verdad? No hay ni siquiera un autorreconocimiento. Alguien que lucha porque está pasando algo en su comunidad o en su país, no se reconoce como persona defensora de derechos humanos y esto implicaría pues que tiene todo un marco más amplio de protección, pero eso no ocurre. Inclusive en Perú, por ejemplo, establecieron un mecanismo de protección a personas defensoras y justo una de las categorías que no aparece expresamente incluida como sujetos de protección son las personas que luchan contra la corrupción y esto fue de hecho una denuncia que hicieron por allá. La criminalización, ahora don Juan nos hablaba de la CICIG, por ejemplo, lo que está pasando en Guatemala, si ustedes han estado al tanto, es absolutamente impresionante. O sea, hay personas que trabajaron en la CICIG en Guatemala que están en este momento privadas de libertad por trabajos que hicieron como parte de la CICIG, ¿verdad? Pero en el caso de Guatemala la situación es tremenda porque además ha habido jueces, juezas, fiscales que han tenido que salir del país, se les ha presentado diversas acusaciones o procesos inclusive disciplinarios, procesos para levantar el antejuicio, todo por haber participado, digamos, en la CICIG, como parte de la CICIG, o porque han sido jueces que han perseguido la corrupción. Entonces, el tema de criminalización es uno de los grandes retos que tenemos en este momento. No solamente denuncias penales, sino también de naturaleza civil, ¿verdad? De acusaciones por difamación, por ejemplo. En algunos países se les ha acusado de sedición o vandalismo o rebelión. Si ustedes están siguiendo la situación de Guatemala, por ejemplo, la semana pasada detuvieron a varios académicos de la Universidad de San Carlos y estudiantes que lo único que hicieron fue expresarse en contra de una elección fraudulenta, que también, por supuesto, es una manifestación de corrupción del rector en esa universidad. Y en este momento están detenidos y están sometidos a proceso. Entonces, y entiendo que uno de los delitos por los que se le está acusando es rebelión o sedición. Si nos vamos más específicamente, por ejemplo, en el caso de periodistas que hacen investigaciones, una organización que se llama Foreign Policy Center hizo un estudio en el 2020 con periodistas que cubrían este tipo de noticias en más de 41 países y resulta que más del 70% de los periodistas entrevistados señalaron haber sufrido amenazas, hostigamientos mientras estaban investigando actos de corrupción. Y si nos vamos a otros de los retos, por ejemplo, tiene que ver con leyes que se están aprobando para restringir la participación y que incide entonces en este tipo de denuncias. Según Amnistía Internacional, en los últimos años se han adoptado 40 leyes en 50 países en el mundo que buscan restringir, por ejemplo, las manifestaciones públicas. Acá en Costa Rica, desde donde yo les hablo, se aprobó una ley que busca regular, por ejemplo, las huelgas, y una de las causales por las cuales las huelgas podrían ser ilegales es si están atacando políticas públicas. Pero ¿qué pasa si esas políticas, digamos, tienen que ver con temas de corrupción? Bueno, pues las personas básicamente no necesariamente se podrían expresar. Entonces, hay también una preocupación porque no son solamente estos actos como más evidentes de ataques, de amenazas, de criminalización, sino también restringir el espacio cívico. Aún en este contexto que les comento que es como muy desafiante, pues hay algunas buenas prácticas que quisiera señalarles y que van de muchos niveles, desde lo más grande, por ejemplo, la llegada de la CICIG a Guatemala o de la MAS en Honduras, que son órganos que llegan por incidencia de la sociedad civil, ¿verdad? No llegaron porque los estados muy benévolamente dijeron o generosamente dijeron, ay, bueno, vamos a instalarlo. Estos mecanismos llegan porque gracias a la sociedad civil que denuncia y que insiste y que hace, digamos, sus labores de auditoría ciudadana. Pero hay otras, por ejemplo, en el caso del Observatorio Ciudadano de la Obra Pública en El Salvador, que, por ejemplo, han realizado diversos tipos de observaciones a procesos de licitación pública, de construcción e instalación pública, y que han exigido, digamos, transparencia y han tenido importantes resultados. En el caso, por ejemplo, de la Asociación Costa Rica Íntegra en Costa Rica, es una asociación que trabaja en coordinación con Transparencia Internacional y ha generado un montón de procesos de auditoría. Por ejemplo, en algún momento
promoviendo que las declaraciones de las personas que son candidatas a puestos de elección popular se hagan públicas, no cuando ya son electas, sino inclusive antes cuando son candidatas, y eso pues ha generado, digamos, una buena práctica. En Perú también una organización que se llama Proética hizo un proceso de auditoría para evaluar los efectos de la vigilancia ciudadana, porque había como un mito de que la vigilancia ciudadana más bien generaba más trabas, ¿verdad? Y que más bien era como un costo adicional. Y en este caso, Proética hizo una investigación muy interesante que hizo un análisis de cuál era el impacto de ese tipo de auditorías y concluyó que el costo promedio de las obras que fueron vigiladas mediante auditorías era mucho menor que aquellas obras que, por ejemplo, no habían sido objeto de vigilancia. Y una experiencia en la que yo participé en concreto, que me gustaría o que participo de manera frecuente, es el Foro de Justicia en Costa Rica, porque como ustedes ven, hay diferentes tipos de auditorías de diferente naturaleza. En el caso del Foro de Justicia, es un foro que está conformado por organizaciones, una asociación de jueces, organizaciones de derechos humanos, organizaciones de la academia, centros de pensamiento, y resulta que en este Foro de Justicia nosotros nos propusimos hacer una auditoría, o más bien una veeduría de los nombramientos de magistraturas a la Corte Suprema de Justicia. Y generamos diversos mecanismos. Por ejemplo, esta es una elección que hace la Asamblea Legislativa, entonces generamos grupos de personas expertas independientes que en paralelo a la evaluación que iba haciendo la Asamblea Legislativa, ellos iban evaluando cómo se iba desarrollando el proceso, si era transparente o no, y producto, por ejemplo, de esta veeduría, logramos que el año pasado, me parece, se reformara el reglamento interno de la Asamblea Legislativa para exigir que todas las votaciones para elegir personas de la Corte Suprema y otros cargos sean públicas. Entonces, gracias a esta reforma, este año, las elecciones que han ocurrido este año han sido públicas, y debo decir que las personas que han resultado electas han sido las personas con mejores atestados, y por lo tanto, digamos, vemos un impacto directo de exigir una votación pública, por lo menos en el caso de Costa Rica. Entonces, esa me parece que ha sido una buena práctica. Hay otro montón de organizaciones que hacen este tipo de trabajos, que quizás ustedes conozcan, por ejemplo, Artículo 19 en México, la Asociación por los Derechos Civiles, ABC, el CELS en Argentina, la Asociación también Civil por la Igualdad y la Justicia en Argentina, el Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública en Uruguay, la Fundación Pro Acceso en Chile, en fin, Acción Ciudadana en Guatemala. Hay organizaciones que se dedican de manera permanente, y si ustedes están interesados en este tema, pues les invito a mirar el trabajo de estas organizaciones porque son realmente muy interesantes. Quiero terminar señalando algunas recomendaciones. Hay un informe que hizo la relatora sobre personas defensoras de derechos humanos, específicamente sobre personas que luchan contra la corrupción, donde ella da algunas recomendaciones que a mí me parece que son importantes, ¿verdad? Y que tienen que ver con recomendaciones a los estados, ¿verdad? No solamente hablar de normas de transparencia, de rendición de cuentas, como ya las vemos en estas convenciones internacionales, sino cómo protegemos a quienes luchan contra la corrupción y cómo protegemos el espacio cívico. Entonces ella hablaba de que los estados están obligados eso, a proteger a estas personas contra los ataques, a prevenir acciones de criminalización en su contra, a que los delitos cometidos contra personas que luchan contra la corrupción sean investigados, enjuiciados, y que las personas sean sancionadas, a valorar públicamente, porque lo otro que pasa es que los estados o los gobernantes, por supuesto, las personas que luchan contra la corrupción son personas incómodas, entonces, pues no les gusta que funcionen. Entonces, una de las recomendaciones es cómo damos un valor a quienes luchan contra la corrupción, a establecer mecanismos nacionales de protección, a generar entornos seguros para la defensa o para quienes luchan contra la corrupción. Y este entorno seguro tiene que ver con asegurar que las personas puedan ejercer su libertad de expresión, ejercer la libertad de asociación y ejercer la libertad de reunión. Por supuesto, a lograr que participen los grupos que históricamente han estado más excluidos, que generalmente no participan en la elaboración de políticas públicas, a velar porque las políticas nacionales pertinentes y las acciones contra la corrupción incluyan la participación de estos sectores y también incluyan normas para proteger a quienes luchan contra la corrupción. Y en general se refiere a dar prioridad a la adopción y la aplicación de medidas legislativas
para proteger también a informantes y a los denunciantes de irregularidades. Lo cierto es que, como ya nos decía don Juan, pues la corrupción es un fenómeno lamentable que tiene grandes impactos en la democracia. Hace un ratito antes de entrar estaba viendo que justo hoy en Perú estaban suspendiendo a un fiscal de apellido Vela, si mal no recuerdo, que fue un fiscal involucrado está involucrado en varias investigaciones de hechos de corrupción y que recién hoy lo suspendieron. Y esas noticias lamentablemente las vamos a encontrar casi que a diario en la mayoría de nuestros países. O sea, no solamente tenemos desafíos para eliminar este flagelo, que es bastante difícil, pero también quienes están luchando diariamente contra este fenómeno están hoy, en este momento, siendo víctimas de numerosos ataques, de manera que las responsabilidades o los retos son muchísimos y nosotras como personas que nos interesa este tema, pues también tenemos que levantar las voces para llamar la atención sobre esto que está ocurriendo, porque si no es muy difícil, digamos, combatir este fenómeno. Y hay herramientas como las que acabo de señalar a partir de, digamos, de esfuerzos formales e informales, pero pues requiere obviamente una disposición y una voluntad que es importante que logremos cultivar. Entonces, por ahora yo lo dejo por acá